El genoma humano es el genoma del Homo sapiens, es decir, la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide. El proyecto Genoma Humano produjo una secuencia de referencias del genoma humano eucromático, usado en todo el mundo en las ciencias biomédicas. Los objetivos generales de este proyecto fueron identificar los aproximadamente 100.000 millones de genes humanos en el ADN, determinar la secuencia de 3 billones de bases químicas que conforman el ADN, acumular la información en base de datos y desarrollar de modo rápido y eficiente técnicas de secuenciación que desarrollen herramientas para el análisis de datos. Historia del proyecto del genoma humano. En febrero de 2001, el proyecto del genoma humano publicó sus resultados a la fecha. Una secuencia completa al 90% de los 3.000 millones de pares de bases en el genoma humano. El consorcio del proyecto publicó sus datos en el volumen del 15 de febrero de 2001 de la revista Nature. El proyecto tuvo sus orígenes ideológicos a mediados de la década de los 80, pero sus raíces intelectuales se remontan mucho más. Alfred creó el primer mapa genético llamado cartografía genética en 1911. El primer paso decisivo en el análisis del genoma molecular y en gran parte de las investigaciones biológicas moleculares del medio siglo pasado fue el descubrimiento de la estructura de doble hélice de la molécula del ADN en 1953 por Francis Crick y James Watson. Los dos investigadores compartieron el Premio Nobel de 1962 junto con Maury Wilkin en la categoría de Fisiología o Medicina. A mediados de la década de los 70, Frederick desarrolló técnicas para secuenciar el ADN, por lo que recibió su segundo Premio Nobel de Química en 1980. Su primero fue en 1958 y fue por los estudios de la estructura de proteínas, con la automatización de la secuenciación del ADN en la década de los 80. La idea de analizar el genoma humano completo fue propuesta por primera vez por unos pocos biólogos del profesorado. El Departamento de Energía de los Estados Unidos, con intención de obtener datos sobre la protección del genoma humano contra los efectos mutágenos de la radiación, mutaciones genéticas, se involucró en 1986 y estableció un proyecto inicial del genoma en 1987. En 1988, el Congreso de los Estados Unidos financió tanto al NIH como al DOE para embarcarse en una exploración más a fondo de este concepto. Las dos agencias gubernamentales formalizaron un acuerdo al firmar un memorando de entendimiento para coordinar investigaciones y actividades técnicas relacionadas con el genoma humano. James Watson fue nombrado director del componente de NIH que recibió el nombre de Oficina de Investigaciones del Genoma Humano. Al siguiente año, la Oficina de Investigaciones del Genoma Humano se convirtió en el Centro Nacional para Investigaciones del Genoma Humano. En 1990, la etapa de planificación inicial fue concluida con la publicación de un plan conjunto de investigaciones, Entendimiento de nuestra herencia genética, proyecto del genoma humano, primeros 5 años, 1991 y 1995. Este plan inicial de investigación estableció metas específicas para los primeros 5 años de lo que en aquel entonces se proyectó como un trabajo de investigación de 15 años. El genoma humano está constituido por un genoma nuclear y otro mitocondrial. La parte más importante del genoma se localiza en el núcleo de la célula, llamado genoma nuclear, el cual está separado del resto por una envoltura nuclear que limita y regula el intercambio que se establece entre el interior del núcleo en donde se encuentra el ADN, el exterior del mismo, llamado citoplasma celular, donde se encuentra la maquinaria relacionada con la decodificación de la información genética. La cartografía genética o ligamiento. Este averiguó el orden de los genes. Se creó estudiando las pautas de herencias de familias muy extensas con varias generaciones conocidas. La cartografía también puede darse o presentarse física, ya que este estudia la distancia de los genes en el interior del cromosoma. La técnica presenta características moleculares que se heredan, por lo tanto son detectables y distintas para cada individuo y observables. Thomas Morgan, un británico que estudió las características del ligamiento o cartografía,
concluyendo que algunos genes debían estar ligados a los cromosomas. Frederick, un bioquímico que creó el método de secuencia para el orden de los genes y para replicar las piezas específicas de los ADNs y modificarlas, conociendo así sus características. Al duplicar el ADN con exactitud, pasa a cartografiarlos y luego a secuenciarlos. Esto se puede automatizar y poder tener la capacidad de copiar una sola molécula de ADN muchos millones de veces en poco tiempo. Las ventajas permitirán prevenir y tratar enfermedades genéticas incurables, como también permitirán obtener información de la estructura genética de un individuo, y así conocer la base molecular de enfermedades y realizar mejores diagnósticos. Principios éticos generales del proyecto del genoma humano. En primera instancia, se instauró el respeto a las personas, la obligación de respetar las decisiones de las personas autónomas y proteger a aquellas con autonomía disminuida. 2. Beneficencia, obligación de actuar a favor de las personas buscando su máximo beneficio. Y 3. No maleficencia, la obligación de evitar dañar a las personas. El proyecto del genoma humano fue un programa de investigación colaborativo e internacional cuya meta era la del mapeo cartografía y entendimiento completo de todos los genes de los seres humanos. Todos nuestros genes juntos se conocen como genoma. El proyecto fue la culminación natural de la historia de la investigación de la genética en 1911. Alfred, en aquel entonces investigador como estudiante universitario en el laboratorio de Thomas Morgan, se dio cuenta que podía y tenía que, para poder gestionar sus datos, mapear las ubicaciones de los genes de la mosca de la fruta, cuyas mutaciones estaban siendo estudiadas por el laboratorio de Morgan a lo largo de varias generaciones. Este proyecto nos permite tener una importante información de la estructura genética de un individuo, permitiendo conocer la base molecular de muchas enfermedades y teniendo esto como base poder realizar el mejor diagnóstico posible. Después de dar un punto de vista biológico, nos damos cuenta que el proyecto es la antesala de un proyecto mucho más interesante y dinámico, ya que nos permite conocer una secuencia genética que se va a transformar en una proteína que va a desarrollar cierta función específica. Las primeras estimaciones previas a la secuenciación del genoma humano calculaban que habían unos 100.000 genes. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el proyecto Genoma Humano reveló que el número de genes que codifican para proteínas eran sustancialmente menor de lo esperado, entre 30.000 y 35.000 genes. Desde aquel primer borrador del genoma publicado en 2001, el número de genes se había ido reduciendo poco a poco y hacía no tanto se hablaba de 18.000 genes codificadores para proteínas, pero lo que es cierto es que todavía no hay un número oficial definitivo. El humano tiene solo el doble de genes que la mosca del vinagre, un tercio más que el gusano común y apenas 5.000 genes más que la planta Arabidopsis. 3.200 millones de pares de bases forman genes, repartidos entre los 23 pares de cromosomas. Los cromosomas más densos con más genes codificadores de proteínas son el 17, 19 y el 22. Los cromosomas X, Y, 4, 18 y 13 son los más áridos. Se calcula que existen entre 250.000 y 300.000 proteínas distintas. Por tanto, cada gen podría estar implicado por término medio en la síntesis de unas 10.000 proteínas. Algo más del 35% del genoma contiene sustancias repetidas, lo que se conoce como ADN basura. Se han identificado un número muy elevado de pequeñas variaciones en las que los genes se conocen como polimorfismos nucleótidos únicos. Celera ha encontrado 2,1 millón de polimorfismos en el genoma y el consorcio 1,4 millones. La mayoría de estos polimorfismos no tienen un efecto clínico concreto, pero de ellos depende que, por ejemplo, el que una persona sea sensible o no a un determinado fármaco y la predisposición a sufrir una determinada enfermedad. El proyecto Genoma Humano y el consorcio internacional Human Genome del sector público recogieron el semen de hombres y sangre de mujeres de muchos donantes diferentes, pero solo unas solas de estas pocas muestras fueron estudiadas después realmente. Así se garantizó que los donantes estuvieran salvaguardados, de modo que nadie supiera qué ADN sería el secuenciado.
También han sido utilizados clones de ADN de varias bibliotecas, las cuales creadas por el Dr. Peter DeJong. Para concluir, el proyecto del genoma humano amenaza con abrumarnos en un diluvio de secuencias de datos, pero las populares anotaciones de largas secuencias son muy difíciles para muchas personas. El desarrollo de métodos robustos para automatizar la declasificación y anotación de secuencias es imperativo. Surge la esperanza de que desarrollando métodos de perfiles HMM se pueda suministrar una segunda lista. Estos que sean sólidos, sensatos y estadísticamente basados en herramientas de análisis que completen los análisis BLAST y FASTA. El proyecto Genoma representa un hallazgo científico y tecnológico al mismo tiempo que una revolución económica. Conocer la secuencia de los genes permitirá enfrentarse a enfermedades y deficiencias del ser humano, como también resultará indispensable el control y responsabilidad por parte de los científicos para evitar la discriminación y violencia de algunos derechos humanos al trabajar con los nuevos descubrimientos genéticos. En este momento se ha descifrado o leído el 100% de toda la información o recetas del conjunto de nuestros cromosomas. Esto significa que hemos adelantado mucho, pero tan solo estamos al inicio del camino, pues todavía nos queda un largo trecho por recorrer, porque debemos aprender cómo interaccionan y funcionan todas estas recetas entre ellas, tanto en condiciones normales como patológicas. Desde el punto de vista humanitario, será posible curar todas las enfermedades de origen hereditario o que presenten alteraciones a nivel del ADN. También será posible clonar todos los órganos y estructuras de un mismo individuo a partir de sus propias células, con lo cual el problema actual del rechazo y listas de esperas para el trasplante de órganos habrá concluido. Desde el punto de vista legal, será posible decirle a una persona cuántos genes o recetas tiene mal, o sea, qué enfermedades podrá padecer o tendrá tendencia a padecer en el transcurso de su vida. Pero llegados a un punto, será muy importante mantener toda esta información dentro del contexto del secreto profesional. Ninguna compañía de seguros ni empresa laboral debe tener acceso al contenido. Y desde el punto de vista ético, será muy importante regular el uso de estas técnicas a unas aplicaciones muy concretas, pues cuando tengamos el conocimiento de cómo funcionan todas las recetas, este conocimiento tanto lo podremos aplicar para hacer el bien como para hacer el mal.